Rusia sigue ganando miles de millones de dólares al año con su gas. Eso no debería estar pasando. Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, Occidente impuso sanciones que debían afectar el sector de combustibles fósiles del país. Esas sanciones han causado algo de daño, pero no es ni de cerca suficiente. Entra Ucrania. Mientras Occidente habla, Ucrania actuó en horas. ¿Qué lograron las sanciones occidentales tras años? Con un ataque devastador contra los gasoductos de Rusia, que ha cortado una de las líneas vitales de guerra más importantes de Vladimir Putin. El 4 de agosto, Defense Mirror informó sobre una serie de explosiones que detuvieron por completo el flujo de gas a través del gasoducto centro de Asia Central. Ese gasoducto, que se extiende por Rusia hacia muchos de sus territorios en Asia Central y transporta gas turcomano hacia el norte, a Rusia, en lugar de directamente a China, fue atacado en la región de Volgogrado, en Rusia. Según Defense Mirror, las explosiones ocurrieron 2 días antes del informe y fueron lo bastante fuertes para destruir una sección del gasoducto. Se desplegaron los servicios de emergencia y la policía, pero no había nada que pudieran hacer. Según Defense Mirror, el gasoducto se vio obligado a cerrar indefinidamente. Ucrania había atacado de nuevo. El Kiev Post también informó sobre el ataque, señalando que ocurrió cerca del pueblo de Dinamaskoye, que está en el distrito Nekayevsky de Volgogrado. El ataque fue la culminación de una serie de ataques ucranianos que ocurrieron durante el fin de semana anterior, todos los cuales tenían como objetivo la infraestructura petrolera y de defensa de Rusia. Todos fueron llevados a cabo por el Servicio de Seguridad de Ucrania, el Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, según informa el medio. El ataque al oleoducto del centro de Asia Central fue el clímax, la gloriosa conclusión de un fin de semana de ataques que golpearon el sector energético de Rusia. Y vaya que tuvo un impacto. En su informe sobre el ataque ucraniano al oleoducto, Euromaidan Press repitió la afirmación de que todo el oleoducto tuvo que ser cerrado. El hecho de que ya no fluyera gas creó grandes problemas dentro de Rusia, como explicó. Este ataque estratégico, confirmado por la principal dirección de inteligencia de Ucrania, no solo interrumpió el tránsito de gas, sino que también afectó directamente el suministro de energía a múltiples instalaciones industriales militares clave en toda Rusia. Plantas de energía que dependen totalmente de este gasoducto para su suministro de gas. El objetivo del ataque de Ucrania se vuelve aún más claro. A simple vista, golpear un gasoducto tan masivo significa que Ucrania logra evitar que Rusia envíe su gas a clientes en toda Asia Central, y parte de ese gas después llega a China a través de otros gasoductos. Eso ya es algo enorme por sí mismo, y es un punto que se analizará más a fondo más adelante en el video. Sin embargo, el hecho poco valorado es que Ucrania asestó varios golpes contra Rusia el 2 de agosto, un oleoducto dejó de funcionar, pero también muchas de las instalaciones de producción militar de Rusia, muchas de las cuales dependen de un flujo constante de gas para operar. Sin gas, esas fábricas ya no pueden construir más equipo militar ruso. Y todavía no se sabe cuándo Rusia podrá volver a poner en funcionamiento su oleoducto. Euromaidan Press informa que la planta de maquinaria de Mykovsky estuvo entre las instalaciones afectadas. Esa planta es uno de los principales fabricantes de vehículos ferroviarios en Rusia y opera desde mayo de 1935. El ferrocarril es vital para el esfuerzo bélico ruso. La mayor parte del equipo del país se transporta por las 75.800 millas de vías férreas que se extienden por toda la nación y llegan hasta Ucrania. La dependencia de Rusia en el ferrocarril es tan marcada que Ucrania incluso ha comenzado a atacar los vagones blindados que Putin utiliza para mantener abastecidas a sus tropas en las líneas del frente. Aprende más sobre esos ataques en nuestro video reciente. Pero al destruir el oleoducto del centro de Asia Central, Ucrania acaba de asestar un golpe masivo. Eso va a impedir que Rusia construya más vehículos ferroviarios para reemplazar los que está perdiendo por los ataques ucranianos. Más allá de esa instalación, el ataque ucraniano al oleoducto también ha afectado a la corporación de aeronaves Mikoyan Gurevich de Rusia. Esa empresa no requiere presentación. Participó en la creación de los aviones de combate Mikoyan Gurevich que Rusia utiliza para lanzar misiles y bombas planeadoras contra Ucrania. La fábrica de municiones Magnum K también ha sido desconectada de sus suministros vitales de gas, lo que significa que Ucrania acaba de anotar un cuádruple golpe. El gas ruso está cortado, los vehículos ferroviarios rusos no se están construyendo. La corporación de aeronaves Mikoyan Gurevich no puede construir o restaurar aviones.
Y la munición que se producía dentro de Rusia para que sus soldados la usaran en el frente ya no se está fabricando. Todo esto demuestra por qué el oleoducto del centro de Asia es tan importante para el esfuerzo bélico de Rusia. Pero va mucho más allá de eso. China ya se ha mencionado varias veces durante este video. Técnicamente, el oleoducto del centro de Asia no llega hasta China. Como su nombre indica, conecta a Rusia con varios países de Asia Central con los que mantiene relación comercial de gas. Uzbekistán, Kazajistán y Turkmenistán están entre esos países, y los tres dependen del oleoducto. Ucrania cerró para desviar gas al norte hacia Rusia. Aunque el oleoducto Centro-Asia-Centro no conecta directamente con China, el oleoducto Centro-Asia-China sí lo hace. Ese oleoducto de 1.139 millas va desde Turkmenistán hasta Xinjiang, con algunas ramificaciones que van hacia Uzbekistán y Kazajistán. Esos oleoductos están suministrando a China un flujo constante de gas proveniente de Rusia y de los estados de Asia Central que están bajo su influencia. ¿Es claro hacia dónde va esto? Es posible que China no esté recibiendo gas directamente del gasoducto que Ucrania cerró el 2 de agosto. Sin embargo, gran parte del gas que fluye por ese gasoducto termina en los países de Asia Central. No es difícil suponer eso. Gran parte de ese gas luego se transfiere al gasoducto Central Asia Center, lo que permite a Rusia y a los estados de Asia Central, con los que colabora, abastecer a China. Todo es una red masiva. Ahora, pronto seguirá un análisis más profundo de la política que rodea esa red. Y es una que Rusia ha estado utilizando con gran eficacia para aumentar su influencia geopolítica en toda Asia. Cuando se trata de Asia Central, el gasoducto Centro de Asia cumple una doble función. Le permite a Rusia ejercer cierto nivel de influencia sobre los otros tres países conectados a ese gasoducto. Los tres dependen, al menos hasta cierto punto, de los ingresos que obtienen de las compras de gas que hace Rusia. Rusia lo sabe, y sabe que podría quitarles todo ese dinero si necesita que alguno de esos tres países vuelva a alinearse. No es probable que lo haga. Como señala Euromaidan Press, el gasoducto del centro de Asia Central también canaliza gas hacia Rusia cuando lo necesita, permitiéndole abastecer el sector industrial que Ucrania acaba de cerrar. En octubre de 2023, fuentes asiáticas del Centro de Estudios Orientales de OSW analizaron cómo Rusia busca aumentar la dependencia del gas ruso en Asia Central. Dice que varios de los países conectados al gasoducto del centro de Asia Central quieren conseguir la mayor cantidad posible de gas ruso. Así pueden desarrollar sus propios campos de gas, lo cual es excelente para Rusia. Significa que Rusia puede influir en el desarrollo de los campos de gas en países como Kazajistán y Uzbekistán. Sin Rusia, esos países no alcanzan su potencial máximo. Con Rusia pueden prosperar. Cabe destacar que, según OSW, la dependencia que Rusia ha generado en estas naciones es hasta ahora limitada. Pero es un posible paso hacia la creación de lo que el medio denomina una unión gasífera. Eso ampliará la ya considerable influencia de Rusia dentro de los territorios de Asia Central. Regresando a la conexión previa con China y los intentos de Rusia de influir en Pekín mediante el gas. El South China Morning Post informa que el gasoducto Asia Central China, valorado en 73,000 millones de dólares, permite a China importar 55,000 millones de metros cúbicos de gas anuales desde Turkmenistán. Otra línea conectada a esta arteria principal de gas está en construcción, permitiendo que China compre 15,000 millones de metros cúbicos de gas al año. Gran parte de ese gas proviene de los propios suministros de Turkmenistán. Expertos estiman que el país tiene reservas de gas de 50 a 400 billones de pies cúbicos. China es el único cliente relevante de Turkmenistán para su gas. Entonces, ¿qué relación tiene eso con Rusia? IntelliNews lo explicó en un artículo de mayo de 2024. Señala que Turkmenistán apenas ha comenzado recientemente a aprovechar sus vastas reservas de gas. Solo es posible si un país invierte mucho en construir un gasoducto que lo conecte con Turkmenistán. China lo hizo, y Rusia no estaba contenta. Las disputas sobre los precios entre Rusia y Turkmenistán han llevado a que Rusia corte sus exportaciones e importaciones en varios momentos durante las últimas 2 décadas. A partir de 2024, Rusia ha estado intentando sacar a Turkmenistán del negocio del gas, utilizando a Kazajistán como conducto para el gas que envía a Uzbekistán, en lugar de entregarlo directamente a China.
Doran Abayev, quien era el embajador de Kazajistán en Rusia en el momento del artículo de IntelliNews, destacó que el plan ya estaba en marcha. Se suministrarán 35.000 millones de metros cúbicos de gas a China, dijo él. Y gran parte de ese gas no está siendo producido por Uzbekistán. Viene de Rusia, llega a Uzbekistán a través del gasoducto Central Asia Center, antes de ser vendido a través de la línea central Asia-China. Lo que está pasando con el gasoducto Central Asia-China es un enredo complicado de política interna y maniobras de poder rusas. Pero al final, todo se reduce al gasoducto que Ucrania destruyó el 2 de agosto. Con el gasoducto fuera de servicio, Rusia no puede enviar gas a Uzbekistán. Sin ese gas, Rusia y Uzbekistán no pueden continuar su campaña conjunta para intentar desplazar a Turkmenistán de su posición dominante con el gasoducto Asia Central China. Sin campaña no hay presión, y sin presión China seguirá comprando a Turkmenistán en lugar de a un intermediario ruso. Así, la influencia de Rusia sobre China se debilita. El gasoducto centro de Asia es clave para todo esto. Es una herramienta importante para mantener interconectadas e interdependientes las redes energéticas de Rusia y los países de Asia Central, señala Euromaidan Press. Todo gira en torno a la influencia, y Rusia perdió gran parte al eliminarse su principal gasoducto hacia Asia Central. Ucrania envió un mensaje con su ataque del 2 de agosto. Le mostró a Putin que no solo las refinerías de petróleo y las instalaciones militares dedicadas están en su radar. Ahora los gasoductos están en la agenda. Y lo aterrador para Rusia es que estos gasoductos representan objetivos mucho más fáciles que lo que Ucrania ya ha demostrado que puede atacar con sus incursiones profundas en los últimos años. Los gasoductos son objetivos enormes, tienen que serlo por su propia naturaleza. Estos gasoductos, que se extienden por cientos o miles de millas, son muy difíciles de defender porque suelen pasar por zonas remotas y expuestas. Se pueden colocar algunas defensas aéreas en puntos críticos de los gasoductos, pero ningún país tiene suficientes para proteger cada milla. Ese es especialmente el caso de Rusia, que ya ha perdido 1.205 unidades de guerra antiaérea en la guerra de Ucrania, y se ha vuelto tan desesperada que está retirando unidades S-300 y S-400 de Asia, reemplazándolas con señuelos que no pueden hacer nada, según los medios de United 24. Esto no es ningún tipo de revelación masiva. La vulnerabilidad de los gasoductos es conocida desde hace décadas. Ya en 2003, el entonces director del programa de energía en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Roberto Ebel, destacó el problema al Los Angeles Times. Los gasoductos son objetivos muy vulnerables, dijo Ebel. Son fáciles de atacar. No hace falta ser un genio para ver dónde causar más daño físico o psicológico, con poco esfuerzo y baja probabilidad de ser atrapado. Hablaba sobre la situación en Medio Oriente en ese momento. En 22 años casi nada ha cambiado, y Ucrania recién lo nota. El centro de Asia Central es la definición misma de un objetivo blando, dadas las dificultades de defensa aérea de Rusia. Ahora que Ucrania ha demostrado que puede atacar el oleoducto, es muy probable que ocurran muchos más ataques en los próximos meses. Todo está hecho para eliminar el gas ruso. Ahora, todo esto está ocurriendo mientras Rusia intenta desesperadamente alejarse de Europa y voltear hacia Asia para encontrar clientes para su gas. La Escuela de Negocios de Warwick, en el Reino Unido, dice que el 31 de diciembre de 2024 expiró el contrato de Rusia para transitar su gas a través de Ucrania, y que Ucrania ni siquiera está considerando una renovación. Esa expiración ocurrió un par de meses antes de que la Unión Europea implementara la prohibición de la práctica de reexportar gas ruso a terceros países. Esa prohibición representó el 20% del gas natural licuado que Rusia exportaba a la Unión Europea, lo que demuestra que Europa ha estado cerrando lentamente la puerta al gas ruso. En 2025, estas medidas obligan a Rusia a depender aún más del gasoducto centro de Asia Central. Ucrania lo sabe y ha elegido cuidadosamente el momento para cerrar ese gasoducto y causar serios problemas a Rusia. Espera un segundo. Europa. Para que Europa prohíba las exportaciones de gas ruso a terceros países, primero tendría que estar importando ese gas. ¿Europa no es parte de Occidente que impuso sanciones? Sí lo es. Esto nos regresa al punto que mencioné al inicio del video. El ataque ucraniano al oleoducto del 2 de agosto no solo ha afectado la maquinaria bélica industrial de Putin o sus intentos de ganar influencia en Asia Central y China.
También es un ataque que ya ha demostrado ser igual de efectivo, si no es que más, que las sanciones que Occidente impuso a Rusia cuando invadió Ucrania. Se suponía que esas sanciones cortarían las fuentes de gas de Putin mucho antes de que Ucrania tomara la situación en sus propias manos. Esas sanciones incluyen que Estados Unidos y el Reino Unido prohibieron la importación de petróleo y gas natural ruso, como informó la British Broadcasting Corporation en febrero de 2024. La Unión Europea no participa en esas sanciones, pero prohibió el petróleo transportado por mar como sanción. Pero durante varios años de la guerra en Ucrania, la Unión Europea no logró sancionar el gas ruso, ni cerca del nivel que podría haber tenido un impacto en Rusia. La Unión Europea implementa una prohibición gradual al gas natural licuado ruso y prohíbe nuevas inversiones de sus países en el gas natural licuado de Rusia. Pero a la Unión Europea le tomó hasta 2025 empezar a moverse en esa dirección, lo cual es el principal problema. Rusia ha ganado miles de millones de la Unión Europea neutralizando los efectos de las sanciones. La situación era tan mala que el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio informó en abril de 2025 que las importaciones de gas ruso por parte de la Unión Europea en 2024 superaron la cantidad de ayuda financiera que la organización había enviado a Ucrania durante ese mismo año. Los números son claros. La Unión Europea dio 2.173.000 millones de dólares a Ucrania en ayuda financiera en 2024. Durante ese mismo año, gastó 2.545.000 millones de dólares en gas ruso. Eso pudo significar una caída anual del 6% en los ingresos de gas de Rusia desde la Unión Europea, pero aún así, el dinero seguía llegando a Rusia. ¿Para qué sirven las sanciones en esa situación? Peor aún, la baja en el gasto de la Unión Europea en gas ruso no se debió a que comprara menos, sino a que compraba más. Ember Energy dice que las importaciones de gas ruso por parte de la Unión Europea en realidad aumentaron un 18% en 2024, así que la Unión Europea estaba obteniendo más gas ruso por menos dinero que en 2023. Una mente cínica pensaría que la Unión Europea aprovecha las sanciones que han limitado a Rusia para cobrar precios altos por su gas. Sin embargo, la realidad es, y siempre ha sido, que la Unión Europea está tan atada al gas ruso, se requiere un proceso de años para que los miembros del bloque se desvinculen, y ya está en marcha. Como mencioné antes, la Unión Europea tiene un plan de eliminación gradual que llevará a que no se firmen más contratos de gas ruso para 2028, pero de nuevo, eso todavía está a un par de años de distancia. Ucrania logró en un día lo que las sanciones occidentales no han logrado en más de 3 años y medio de la guerra en Ucrania. No lo lograrán hasta 2028. En realidad, las sanciones de Occidente fracasaron, aunque no del todo. Las sanciones han afectado la economía rusa. El problema es que Occidente no ha logrado superar su enfoque de demasiado poco y demasiado tarde. Esa es la opinión de la periodista de Bloomberg, Stephanie Baker, quien publicó un libro en 2024 titulado Castigando a Putin, dentro de la guerra económica global para derribar a Rusia. Según el Centro de Análisis de Políticas Europeas, o Centro de Análisis de Políticas Europeas Baker, destaca cómo los oligarcas rusos han encontrado una y otra vez formas de eludir las sanciones impuestas en su contra. Desde que Rusia inició su breve guerra con Georgia en 2008, la Sistema Integral de Procedimientos Administrativos señala que la mala aplicación y el hecho de que las sanciones solo se implementen cuando el daño ya está hecho han sido problemas durante casi 2 décadas. La situación de la Unión Europea con el gas ruso es un claro ejemplo. Las sanciones al gas solo dañarían a Rusia si la Unión Europea se unía a la prohibición total de Estados Unidos y Reino Unido. En cambio, tomó varios años implementar una prohibición, y esa prohibición solo entrará en vigor dentro de un par de años. Entonces, ¿se le puede culpar a Ucrania por tomar la situación del gas en sus propias manos? Las sanciones han fallado al país, al menos en lo que respecta al gas. Aún así, el futuro del gas en Ucrania parece más prometedor. La Unión Europea por fin actuó, aunque tarde, lo que eventualmente significará que muchos de los gasoductos rusos hacia Europa perderán su valor. Rusia aún tiene otros. Por ejemplo, el gasoducto Fuerza de Siberia conecta directamente a Rusia con China. Pero es el gasoducto Centro de Asia Central el que representó el plan de respaldo de Putin para la eventual pérdida de la Unión Europea como cliente de gas para Rusia. Ucrania acaba de cerrar ese gasoducto y no hay una fecha prevista para que vuelva a funcionar. Aunque Rusia repare el gasoducto, Ucrania ya demostró que puede atacarlo.
vendrán más ataques contra estos objetivos vulnerables. Ucrania incluso podría atacar el gasoducto Poder de Siberia. La presión que se suponía que las sanciones ejercerían sobre el gas ruso finalmente se hará sentir. Es una lástima que Ucrania haya tenido que tomar la situación en sus propias manos para que esto sucediera. Ahora, el enfoque de Ucrania en la energía rusa no termina con el gasoducto del centro de Asia Central. Las refinerías de petróleo son otro objetivo clave, y Ucrania acaba de alcanzar Saratov directamente. Surge una nube en forma de hongo en Rusia, mientras otra refinería arde hasta los cimientos. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a El Show Militar para ver más videos sobre el impacto devastador que los ataques ucranianos están teniendo en la infraestructura energética de Rusia.